Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pero muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en Villa Sarita para compartir el primer encuentro de local del equipo Guaraní Antonio Franco. Estamos en Verbo Producciones, más de 6 años en vivo. Estamos por nuestro canal Verbo Producciones para compartir este gran encuentro. Quien les habla, Fernando Martino, y aquí al lado mío se encuentra Jonathan Dinelli. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Fernando. Sí, esperando un partido que promete mucho acá en la cancha de Guaraní. Su primer partido como local en este nuevo torneo regional amateur 2020. Y Guaraní que quiere ganar su primer partido, porque recordemos que empató en su primer partido que jugó de visitante. Ahora espera jugar de local con mucha gente de Jardín, mucha gente del lado de la hinchada de Guaraní Antonio Franco también. En instantes saldrán los equipos al campo de juego. Ya también te vamos a dar todas las formaciones y los conjuntos. Mientras esperamos ante un público que ha ingresado en los últimos 10 minutos en gran cantidad. Ya los de Jardín ya estaban hace un buen tiempo aquí en el estadio. Sí, la gente de Jardín que entró hace media hora por ahí. Hace media hora que ya está adentro. Está con mucha hinchada, cantando, alentando a su equipo, que ganó el partido pasado, ganó en su primer partido jugando de local y bueno, quiere hacerle frente hoy a Guaraní en su casa. Parece que la lluvia no ha afectado nada al campo de juego. Recordemos que ayer a la tarde ya empezó la lluvia en la ciudad de Posadas, hoy a la mañana mucho más fuerte, con mayor intensidad, a tal punto que provocó la suspensión de uno de los encuentros que se va a jugar del regional aquí en la ciudad de Posadas, que era el de Atlético Posadas y el de La Picada en el barrio Tajamar. Por la inclemencia del tiempo se pasó para mañana, o si no íbamos a tener una doble jornada en el día de hoy. Sí, recordemos que, como decía Fer, llovió durante todo el día de ayer a la noche y hoy a la mañana, y estaba en riesgo el partido de Guaraní también, que se iba a esperar hasta las 6, pero finalmente a las 4 de la tarde confirmaron que salía el partido. La cancha desde acá se ve un espectáculo, se ve muy buena, así que una noche a puro fútbol acá en Villa Sarita. Ya te vamos a dar toda la información. Ambos conjuntos, viene uno de ganar y el otro de igualar ante el mismo rival. Ante Nacional de Piraí, de Puerto Piraí. A 1 minuto de las 21, noche de fútbol, que lo vivís por Verbo Producciones. Con varias transmisiones, este es el primero del torneo regional. Ya veníamos haciendo con el torneo Federal A, con el Crucero Norte. Más de 120 suscriptores y hoy esperamos sumar muchos más. Así que sumate también del otro lado vos, nuevo suscriptor. Vemos la terna, se vienen los equipos al campo de juego. Ya te vamos a dar la información de la terna arbitral y también de los equipos. Hacksta FB por Verbo, Hacksta FB por Verbo, Fútbol Vivo por Verbo Producciones. Se viene el timbo, se viene el equipo de Jardín de América, se viene el verde. Enfrente de su público levantarán las manos, aplauden a todos los hinchas que han llegado de Jardín América a la ciudad de Posadas. ¿Te parece, Brian? Vamos con la terna arbitral. Mientras tanto, esperamos la salida de Guaraní Antonio Franco. Sí, una terna correntina en el día de hoy. El árbitro principal, Víctor Vallejos, de Corrientes, como decíamos. La primera línea, Roxana Ojeda. Y el segundo línea, Sebastián Ascona. Vallejos, ¿quién va a partir la justicia en esta noche?
Ya salió el verde, ya salió Timbó. Se viene la franja en un nuevo torneo nacional. Este mismo que le tuvo cerquita de pasar al Federal A, perdiendo la final en Salta hace medio año prácticamente. Tuvo que esperar más de 6 meses para volver a jugarla, para volver a soñarla con el ascenso. Ya en punto no empieza el encuentro. 9:02 de la noche. Se viene Guaraní Antonio Franco al campo de juego. Con su camiseta tradicional. Aplausos de todos los costados. Salvo esa franjita pequeña de jardín. Pero todo recibiendo a Guaraní Antonio Franco, que va con estos 11. En el arco, Malowski Jorge. Recordemos que le expulsaron al arquero titular de Guaraní en el partido pasado. Con la número 2, Portillo Nicolás Daniel. Con la número 3, Héctor Daniel Millán. Con la número 4, Cabrera Juan Alberto. Con la 5, Miguel Ángel Gómez. Con la número 6, Ferragut Emanuel. Con la número 7, que fue duda hasta último minuto, Dujaut José. Con la número 8, Nievas Escobar. Con la número 9, Ulises Silveira. Con la 10, Enzo Bruno. Y con la número 11, Brian Ariel López. Estos son los 11 de Jardín América. Los 11 van a defender el verde de Timbó. En el arco, Markovic Brian. Con la número 2, Martínez Alan Gabriel. Con la número 3, el hermano Martínez Fernando Daniel. Con la número 4, Axel Fontana. Con la número 5, Justin Mendoza. Con la 6, Ángelo López. Con la número 7, Benítez Alejandro. Con la número 8, el capitán y goleador Gustavo Paredes. Con la número 9, Escobar Fernando. Con la 10, Glancer Charles. Y con la número 11, Tiago Arteta. Ya que estamos con el saludo protocolar, vamos con los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Con la número 12, Smuleski Esteban Daniel. Con la número 13, Benítez Milciades. Con la 14, Ferreira Roberto. Con la 15, Proclava Raúl. Con la número 16, que al final quedó en el banco de suplentes, Cristian Risco. Con la número 17, Reis Pablo. Y con la número 18, Leandro La Chancha Zárate. Mientras se hace el sorteo, el chat está vivo y latente en Verbo Producciones para que comentes, para que des tu opinión al respecto del encuentro. Vamos con los suplentes del Timbó. Con la número 12, César Pereira. Con la 13, Emilio Reis. Con la 14, José da Silva. Con la número 15, Matías Reis. Con la 16, Gauto Franco. Con la 17, Román Víctor. Y con la número 18, Leandro Díaz Eberhard. Si me permite, ya me pongo de pie, querido Jonathan. Tenemos 23, 23 ya están mirando. Sumamos 33 ahora. Si son nuevos, se pueden suscribir a nuestra página Vero Producciones y ver los encuentros de los equipos misioneros en los torneos nacionales. Muy pronto la Liga Posadeña, muy pronto la Liga Posadeña masculina y femenina, obviamente. Para compartir aquí también en Verbo Producciones. Ya estás observando también el Federal A con Crucero del Norte. Muchos simpatizantes de todo el país. Recordamos que Guaraní no juega de local, como decías, desde el año pasado, cuando perdió aquella famosa final frente a Central Norte por 1-0 y se perdió la clasificación. De ese equipo solamente queda Miguel Gómez y en el banco hoy como ayudante de campo Claudio Filippi. Vamos a ver Guaraní Antonio Franco.
También ponemos el cronómetro en 0. Vallejos va a dar la señal. 7 minutos de la hora 21. Comenzó el encuentro aquí en Villa Sarita. Guaraní Antonio Franco. Timbó de Jardín América. Falta Cabrera en la primera. La primera Guaraní abrió rápidamente para Cabrera y consiguió la falta. Rápidamente la jugó. Mano para mí. Sí, siga. A ver. Falta, sí. Tiro libre. Pegó en las manos De Martínez. de Martínez. De Fernando Martínez. López, quien tras la jugada rápida de Cabrera obtuvo un tiro libre metros más adelante. 2 tiros libres en menos de un minuto para Guaraní, que salió decidido. Está Escobar. Está Brian López también para hacer el tiro libre. Situación peligrosa para Guaraní Antonio Franco, que puede abrir el marcador en los primeros minutos del encuentro. Alza las dos manos. Va López a la tribuna. Y en el disparo del zurdo del número 10, que bueno, buscó el arco. Buscó el arco todos los jugadores de Guaraní Antonio Franco, menos los dos defensores, los dos centrales, quedaron arriba buscando el centro y Enzo Bruno decidió pegarle al arco. Estamos en Verbo Producciones. Se viene el Timbó. Corta por el medio. Nieves Escobar. Marcelino Reis. Se viene Guaraní Antonio Franco. En los primeros minutos. Marcada la defensa del equipo visitante. Va Benítez. Va Benítez. Marca, la recupera bien Escobar. Falta. Falta. Cobre nomás del suelo. 2 minutos, 0-0. Sorprende Guaraní con una línea de 3, con Nicolás Portillo, Ferragut y Cabrera, que por ahora planta 4 adelante en el medio campo y 3 bien arriba. Despeja la defensa de Timbó. La tenía Portillo. Va Nieva Escobar. Con Cabrera. Tirando al centro. La pierde. Va López. Va por el medio. Para Silveira. Silveira la pierde el balón. Con Benítez. Benítez en fase defensiva. Hace rebotar el balón. Y será lateral defensivo para el Timbó. Bien, Timbó con 4-4-2. Plantó arriba al número 9. Al número 9 Fernando Escobar y a Thiago Arteta como los dos puntas. Está jugando con 4 abajo y con 4 en el medio. Ahora, sorprendente Guaraní probando esta línea de 3. Se viene Guaraní Antonio Franco. Va Enzo Bruno. La tiene Bruno. Va por el medio. Buen pase para Silveira. Va Silveira dentro del área. Se le escapó el balón y agarra Markovic. Tuvo su chance en la franja. Precioso pase de Enzo Bruno, que lo vio habilitado a Ulises Silveira, que no la pudo controlar de primera y se le fue larga, y el arquero rápidamente del Timbó recuperó esa pelota. Iba Silveira, pero se fue el balón. Será lateral en defensa. Lo va a hacer por ese sector el jugador Fontana. La tiene Fontana, más atrás para Markovic. Tirará pelotazo o va a abrir para la izquierda. Tira el bombazo para adelante. Saca la defensa de Guaraní Antonio Franco. La tenía Mendoza. No hay falta, dice Vallejos. Sigue y siga nomás el juego. Pelean los jugadores Gómez y Mendoza por el medio. Ambos 5. Se viene por ahí. Pelotazo leve para de Benítez, que llegó justo a Malowski. Saca Martínez. Falta clara de López contra Martínez. Axel, el número 3 de Timbó.
Le reclaman a la jueza de línea. Arriba nomás le dice Vallejo. No fue nada, fue falta, pero no fue para tanto. Bien, un choque entre Brian López y el número 3, Fernando Martínez. Que bueno, no sé si fue brazo, pero cobró la falta. A ver, el jugador se tiró como que recibió un codazo, ¿no? Va a lanzar López. El tiro libre López. Llegará, saca la defensa de Guaraní Antonio Franco. Lo tiene Nieves Escobar, que lo pierde el balón. Barteta. Pierde ahí con López. Se recupera Guaraní Antonio Franco. Sale, no llegan ni López ni Cabrera. Bien, Guaraní que busca la salida limpia desde abajo. No quiere apresurarse a tirar pelotazos y sale jugando. Martínez quiso jugar con Arteta, pero fue muy largo a tal punto que será lateral. Pide por favor, creo que hay un asistente de más. Sí, le marcó que tienen que haber 4 nomás en el banco. En el banco suplente hay un asistente de más. Ahí está saliendo. Que tiene que retirarse. Claro, le marcó el referee que tiene que haber 4 nomás, por lo que vimos desde acá. Jessica Dinelli, desde Nueva Zelanda, le está escuchando y manda saludos para usted. Mientras tanto, hay tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Aproveche y mande el saludo. Sí, mandamos un saludo a mi hermana desde Nueva Zelanda. Somos a nivel mundial, ahora nos escuchan también. Esto es lo que tiene Verbo Producciones. Si era el tiro libre rápidamente. Va para Millán, tira al centro. Quedó apoyando el área. Mal despeje de Martínez. Llega justito a la mano de Markovic. Bien, el centro de Millán y pifea Martínez ahí. Rápidamente el arquero. Si Silveira estaba un poquito más atento, podría ser el primero de Guaraní. Como decíamos, Fer, hasta último momento el Chipi Vera estaba en duda. Y finalmente quedó afuera hasta del banco de los suplentes. Por él entró José Dujaut. La tiene Nieves Escobar. Sale Guaraní Antonio Franco del fondo con Portillo. Sale con Gómez. Intentaba habilitar más adelante a nadie. Llegando la pelota a Markovic. Sale rápidamente con Martínez. Ya tiene Martínez. No sé, las bombas de estruendo desde la tribuna. Va Benítez. Se va afuera. Será lateral del fondo para Guaraní Antonio Franco, que salió con todo en busca del triunfo. Sí, el equipo de Timbó que no encuentra el nexo en el medio campo para poder construir y ser de peligro para Guaraní, que mantiene su línea de 3, 4 en el medio y 3 arriba. A ver, un poquito más arriesgado porque pone 3 también en el medio en distintos momentos, ¿no? Va Millán, saca Millán para Silveira. Va Ulises, va Silveira, marca de Martínez. Rebota en Silveira y será lateral para Timbó. Lo hace Fontana. Lucy Dávalo le manda saludo también a usted. Bien, un saludo grande. Mi locutor preferido, dice. Va por el medio. Bruno, va Enzo Bruno, se asustó un poco. Va Enzo Bruno. Tiene la pelota. Va Enzo. Para Silveira que se tiró para atrás. La juega, la recupera, va para Millán. La tiene Millán, muy bien, pasando el 3. Va Millán tirando el centro. Tiro de esquina, reclaman mano. Cuénteme, Dinelli. Pide mano Ulises Silveira, que cabece hoy el número 6, Ángelo López. Que, a ver, puede ser que sea mano brazo, digamos. Pero bueno, el referee cobró el córner. Bien, buen desborde de Millán, que desbordó por la izquierda y tiró el centro para que Ulises Silveira conecte de cabeza. Y el número 6, Ángelo López, la saca al córner. Llega el tiro de esquina de Guaraní. Silveira. Otra chance más que tuvo. La recupera por el medio. Guaraní Antonio Franco. La tiene en este momento Escobar, que intentó jugar y la pierde la pelota para Martínez. Está Cabrera también para hacer el lateral ahí, cerca del banco de suplente de Guaraní Antonio Franco.
Va Cabrera. La pide Ulises. Ahí está para Ulises. Va Cabrera. Cabrera. Jugando cortito y pierde el balón. Rechaza Mar Martínez. Prácticamente la regala el balón. Y queda todo como hace un minuto atrás. En 10, 0-0. Cabrera para Nievas. Escobar. Abriendo para Millán. Buen pelotazo. Lo tiene Millán. Recupera Timbó por el medio. Sale Martínez. Va Martínez por el medio. Buena jugada y se viene la contra para el equipo visitante. Llega, sí, llega las manos de Maslovsky. Avanzaba Arteta para abrir el marcador. Chance no terminó siendo de gran peligro, pero tuvo su chance el Timbó. Bien, la primera llegada clave del Timbó, que no termina en remate, obviamente, porque rápidamente Maslovsky sale y atrapa esa pelota, pero buen pase de Charles Glanzel para que corra Thiago Arteta, que si llegaba podría ser el primero de Timbó. Gran pase de Ferrer para Ulises Silveira. Falta, sí, cobre la falta nomás. Falta de Ulises, que no le encontró el balón. Cometió la falta. En 11-21, 0-0. Nos puede dejarte un mensaje en nuestro chat en vivo. Por las redes sociales con el hashtag FB por Verbo. Fútbol Vivo por Verbo Producciones. Primer partido del regional que te estamos transmitiendo. Hoy de la cancha de Guaraní Antonio Franco. Mañana en Atlético Posadas. Bien, recién el número 10 de Timbó, Glanzel hablaba con la juez de línea, ¿no? Con Roxana. No sé, después de la falta parece que le pedía tarjeta por las reiteradas faltas del delantero de Guaraní. Va Martínez, que cubre bien el defensor. A López. Y será salida de Markovic, que con tranquilidad quiere salir. Un poco para calmar las aguas. En la parte defensiva la tiene Cabrera. Va Cabrera. La pierde con Glanzel. Va Glanzel. El 10. Glanzel. Marca muy bien por el medio. Guaraní Antonio Franco, que recupera el balón. Va Bruno. Va Bruno. Y se abre por la derecha. Va Bruno. La tiene Bruno. Bruno tirando el centro para Silveira. ¡Gol! ¡Gol! Antonio Franco. Gran corrida de Enzo Bruno, que se abrió por la derecha. Se abrió tanto que para buscar el mejor ángulo, tirando por el medio y desde el punto del penal. Muy bien ubicado Ulises Silveira, el ex crucero hace nada más un par de meses. Aquí tiene el arco abierto, aquí tiene las redes que lo abrazan. Ulises Silveira pone Guaraní Antonio Franco 1, Timbó 0. Excelente, excelente la jugada de Enzo Bruno, que recuperó una pelota que pierde el goleador de Timbó, Gustavo Paredes. Tira una corrida excepcional por el lado derecho y el zurdo que mete un centro con su pierna menos hábil, con la derecha para el número 9, el goleador Ulises Silveira. Y en 13 minutos gana Guaraní Antonio Franco por 1-0. Dura falta del número 10 de Timbó. De Glanzel. Dura falta de Glanzel contra Cabrera. Contra Juan Alberto Cabrera. Nieves, Escobar, que apura rápidamente la pelota. No. Vallejo frena todo. Pero ya apurada. Guaraní quiere liquidar rápido el encuentro. Bien, muy ofensivo Guaraní en estos primeros 15 minutos. Que decíamos, se plantaba con 3 en el fondo. Buen pelotazo de Nieves Escobar para Bruno. Pero llegaba Markovic, que no pudo hacer nada en el gol. La tiene Cabrera.
Despejaba por ahí, por el fondo. Ferragut. Tiene Glancel. Va Glancel. Buscando a Escobar. Despejaba muy bien. Se cruzaba de punta a punta Portillo. A las tribunas de Timbó para hacer lateral y en ataque para el verde. Bien, respira ahora Guaraní y vuelve a bajar Millán, que es el que se adelanta cuando Guaraní juega con 3 abajo. Ahora vuelve a la línea habitual de 4 defensores porque Timbó empieza a atacar. Va Martínez para hacer ese lateral. Se le escapó la pelota hace un instante nada más. Ahora sí lo hace. Va Glancel. Pierde el balón y se viene Guaraní. Antonio Franco. Se viene la contra con Enzo Bruno. Muy bien habilitado. Va para López. Se la lleva López para Ulises. Va López. Buena habilitación. Iba para Ulises para el segundo. Bien, bien. Otra vez Enzo Bruno jugando a 2 toques. Enzo Bruno porque recibe y juega rápido. Abrió la pelota para Brian López. Y Guaraní que tiene una banda rápida, ¿no? Es importante destacar los movimientos de Ulises Silveira que se mueve en todo el frente del área, ¿no? Por donde vaya la pelota Ulises va y lo busca. Buen cambio en frente de Ulises Silveira. Se viene Guaraní Antonio Franco. Era Ducau quien tenía el balón. El que ingresó por Vera. A último momento. No pudo llegar Vera. Y por eso está Ducau con la número 7. Va Ulises. La tiene Ulises. Se amaca. La tiene la pelota. Pero pierde, dice Vallejos. Será lateral. Cerca de la mitad de la cancha para Timbó. Bien, Paredes no está al 100%. Por lo menos en estos primeros 15 minutos. Hablamos del capitán de Timbó. Que perdió la pelota del gol. Y vuelve a perder una pelota importante ahora en el medio. Portillo más atrás para Mavlovsky. La tiene Jorge, sacando del fondo, hoy reemplazando a Pavet, quien fue expulsado en el partido anterior. Un penal que le pudo costar caro a Guaraní Antonio Franco. Pero lo amarraron y terminó en 0-0 ese encuentro. Hoy es otro Guaraní Antonio Franco. El de hace un par de semanas en Puerto Pereí. Bien, si termina ahora el partido, Guaraní queda puntero con 4 puntos. Recordemos que son 2 fechas. Después se vuelve a disputar la segunda ronda. Por ahora, con este triunfo temporal, Guaraní con 4 puntos, Timbó con 3. Se viene Ducau, va Ducau. Sigue abre por la izquierda, Ducau. Tira para Millán, Millán tirando el centro. Pasa de largo, pero va Ulises. Continúa el ataque, atención. Falta. Falta para tarjeta. Era López, ¿no? Sí, López. Martínez, el número 3. Sí, Martínez el que le golpea, pero el que queda atendido sí. es López. Exacto. Bien, si fue falta, tendría que ser amarilla, ¿no? Para mí sí, Porque va fuerte. Pero peligro otra vez. Déjanos tu comentario a través de nuestro chat. En 18, 1-0 gana Guaraní, busca el segundo. Va Enzo Bruno. Para el tiro libre. ¿Le pega al arco? No estaría mal, ¿no? Bruno, por el medio. La buscaba Ducau, era jugada preparada y buena. Después intentaba Millán, pero se va la pelota afuera, será salida del arco. No le pudo agarrar con toda la fuerza a José Duhaut. Buena jugada preparada de Guaraní que si la agarraba bien podría terminar en el segundo. Bien en Sobruno otra vez. Timbó no tiene medio, pierde rápidamente el balón y lo tiene Guaraní. Antonio Franco va con Gómez, va con Ducau, ahora por el medio. La pelea, la lucha. Glance intentando recuperar. Nieves Escobar con Gómez. Millán. Ulises. Va Millán. Otra vez con Ulises. Se tira por el medio, buscando cambio de frente. Lo busca por el medio Enzo Bruno. Pero interceptaba la defensa de Timbó. Gómez. Millán. Ducau. A ver, Ducau. Falta para mí. No, dice Vallejos. Difícil. Para mí era falta contra Ducau, pero bueno, Vallejo dice que no y será salida del fondo.
Timbó depende demasiado de Justin Mendoza y de Gustavo Paredes, ¿no? El capitán, que por ahora el número 5 no apareció en el partido, por eso Guaraní está ganando todos los rebotes y gana en la mitad de la cancha y juega rápidamente para los tres, bien arriba. Se equivocó el arquero, Ducau, arriba, la tribuna. Va, ¿dónde están los hinchas? Fanático de Guaraní Antonio Franco. Ahí estaba Mendoza, la tiene Mendoza. Sale del fondo Timbó. Tras la mala salida del arquero. Va Glance, la tiene Glance por el medio. Falta de Gómez. Será tiro libre. Bien, hay que ver Enzo Bruno con el número 6 de Timbó, creo que es. Tuvieron un cruce ahí. Y se están hablando. Se están hablando ahí con López. Glance pierde la pelota. Va Ulises. Va por el medio Ulises. Mano a mano. Va Ulises. Pica y corre. Pica y entra al área. Pierde el balón. Buena marca de Martínez. Recupera Millán. Va Millán. Avanzando por la izquierda. Pierde. Otra vez muy bien Martínez. Y sale por el medio con Mendoza. La tiene Mendoza. La busca Escobar. Y se viene Timbó. Atención. Con Arteta. Va Arteta. Con Cabrera. Arteta. Falta. Uy. Dura falta. Y situación peligrosa que tiene Timbó ahora. Lo tocó abajo Nievas Escobar. El capitán de Guaraní lo tocó abajo Arteta, que enganchaba para adentro y le quedaba para su derecha, ¿no? Bueno, ya agarró la pelota Gustavo Paredes, que en el último partido frente a Nacional de Puerto Piraí hizo un golazo de tiro libre. Recordemos que Timbó ganó 2-0 el fin de semana pasado y los dos goles de Paredes, uno de penal y el otro de tiro libre. Y está Paredes para hacer este tiro libre. 22 minutos del primer tiempo. Puede llegar el empate del verde. También está Glancel. Pero usted me dijo que Paredes, ¿no? Paredes, sí, Paredes. Paredes hizo un golazo el fin de semana. Bailovsky está mirando entre medio de la barrera. Paredes, barrera. Paredes. Bailovsky. Fue mejor la segunda que el tiro libre. Bien, la segunda le quedó picando a Paredes, que remató con fuerza. Sale Mendoza. Mendoza va para Martínez, que había quedado anteriormente. ¿No fue falta eso? Para mí era falta para Timbó, ¿eh? Ay, ahora le cobra la mano. Vallejos. Era antes. Para mí era falta. Se enoja Glancel porque fue al piso e intencionalmente le pegó en la mano. Pero bueno, la gente de Timbó pedía la falta anterior. Nievas Escobar saliendo del fondo. La tiene Portillo. Por el medio para Gómez. Gómez para Ducau. Pierde el balón por el medio y se viene la contra de Timbó. Perdía Glancel y será salida por la derecha. Lateral en defensa para Guaraní Antonio Franco. Bueno, Timbó todavía no atacó por el lado derecho de Guaraní Antonio Franco. Así que noche tranquila hoy para el número 3, para Daniel Millán, porque parece que Timbó está decidido a atacar por izquierda con Arteta y con Glancel, el número 10. Cabrera la pierde la pelota, la tiene por ahí. Otra vez Cabrera, falta. Falta de Glancel y es para tarjeta esta, ¿eh? Sí, fue duro. Bueno, Glancel que se tira constantemente al piso, es el juego de él. Juan del Valle, aguante el lobo, dice. Abrazo enorme para Juan del Valle, dejanos tu mensaje, nosotros lo leemos en vivo. Casi 60. Si sos nuevo, te puedes suscribirte con nosotros. Buen pelotazo, va para Enzo Bruno. Dentro del área. Bruno. ¡Gol! Bruno.
Guaraní, Antonio Franco. Buen pelotazo. Solo entró, casi se le perdió la pelota en la jugada final, pero pudo abrir el pie y cambiar del palo al arquero. De esta forma, Enzo, Bruno pone el 2-0. Con qué tranquilidad la de Enzo Bruno para definir. Qué frialdad dentro del área. Enzo Bruno, Guaraní que ya había avisado de estos tiros libres en la mitad de la cancha, de jugar rápido, de jugar a los espacios, de buscar a Ulises Silveira, de buscar a Bruno. Esta vez se apuró Nievas Escobar, tiró la pelota para Bruno y pone el 2-0 en 24 minutos. ¿Está bien, está mal el 25? Cuénteme. Bien, perfecto el trabajo que está haciendo Guaraní, porque está decidido a atacar, está decidido a hacer un equipo ofensivo con línea de 3 por momento y con línea de 4, pero con un Enzo Bruno que hoy, sábado por la noche, está iluminado. Se viene el timbo, atención, pelotazo, saca a lo karateca. Cabrera, la pelota va por el medio y será salida del medio lateral para Timbo, que en 25 ya pierde 2-0. Ya sumamos un pase, una asistencia y un gol para Enzo Bruno. Va Escobar, la tiene Escobar con la marca de Portillo. Va Escobar. Ahí en el rinconcito. Quiso buscar el córner. Quiso buscar el córner, pero no pudo. Encontró los carteles de publicidad y será salida para el equipo de Guaraní, Antonio Franco, mientras se cambia, no sé, los botines, creo, sí. El arquero de Guaraní, Antonio Franco. Y hasta que se recupere y pueda ponerse los guantes, volveremos a jugar. En 26, 2-0 gana Guaraní, Antonio Franco. A los 13 minutos, Ulises Silveira, y a los 25, Enzo Bruno. Es más, Guaraní que Timbó necesita ganar. Eso es lo que le pedía a todo el público y lo está demostrando en menos de media hora. Bien, las primeras indicaciones de Lavaroni para el número 4, para Juan Cabrera, que lo transmite al capitán Aníbal Escobar. Guaraní que está haciendo en 27 minutos muy buen partido. Bueno, hay un choque en el medio de la cancha. Ulises Silveira, a ver, y el número 2, Alan Martínez. Lavaroni que habla con la juez de línea, con Roxana. Gómez también se cambia los botines. Mientras lo atienden a Ulises, a Patricio Cuenca. Si nos vamos, no vamos a poder relatar el partido, te digo nomás, pero bueno, agradezco tu mensaje. El último. Lea el último ahí. Patricio Cuenca. Pero bueno, no se enoje conmigo. Nosotros solamente contamos lo que pasa en el encuentro. ¿Quiere ver también usted? Bien, ahí ya se levanta el jugador de Guaraní, Ulises Silveira. Ahí le mostré a Cindia, que está en cámara hoy. Cindia Maidana. Ahora vamos a ocultar ese lindo mensaje que nos dejaron. Saludos para la gente de Jardín. Hay mucha gente de Jardín ahí. Manda saludos Cindia Maidana. No era para usted, dice Patricio Cuenca. No. Bien. Bueno, está bien. Gracias. Mucha gente se prende del otro lado. Solamente comunicamos lo que se vive acá en el estadio. A ver. Lo llama Martínez, ¿no? Sí, la juez de línea habló con el árbitro principal. Vamos a ver. Tiene una tarjeta en la mano, vamos a ver. Amarilla. Bien, para el número 6. Para el número 6. Para López Ángelo. Bien, se paró el partido por unos minutos con el cambio de botín del arquero de Guaraní, con este golpe a Ulises Silveira. Enfrió un poco el encuentro, ¿no? Enfrió un poco, sí. Carlos Silva dice, te hicimos 6, Lobito. ¿Se acuerda de alguna goleada?
la temporada pasada. Vanieva Escobar para Vallejos, y ahora para todo el tiempo el partido. Sale Fontana con ese lateral. Falta. Sí, falta contra Ducau. Bien, Timbó que tiene el juego. Timbó tiene juego con el número 10, que está haciendo muy buen partido, recuperó pelotas en el medio con Charles Glancel y con Thiago Arteta, que también consiguió el tiro libre, que desbordó por izquierda. Bien, pero Timbó tiene que conectarse en el medio para revertir este resultado. Va Enzo Bruno. Gran partido del 10 esta noche. Asistencia y un verdadero golazo. Peleándola hasta el final. Sale Timbó. La recupera Millán. La tiene Millán. Va Mendoza. Millán. Intentaba recuperar el balón. Sale del fondo Fontana. Portillo. Millán, quien cabeceaba por ahí. Va Glancel. Glancel por el medio. Va el 10. Abre el balón con Martínez. Para la izquierda. Va Martínez. Martínez para Arteta. Arteta con la marca de Cabrera. Arteta jugando por más atrás con Mendoza. Glancel. Con el amonestado. Va Arteta. Arteta, siempre hay dos jugadores de Guaraní marcando, Va Arteta con Portillo y Cabrera. La tiene Arteta. Muy bien, lateral. Arteta. Siempre hay dos jugadores de Guaraní, Antonio Franco marcando, Muy bien Arteta aguantando y consiguiendo este lateral. Lateral que llega dentro del área. Glancel. La tiene. Recuperando Gómez. Y se va para Enzo Bruno. 3 contra 1. Va Bruno. Bruno cambiando de frente. Muy bien, va para López. López. Falta. No, siga, dice Vallejos. Buena marca de salida del jugador López. Quedó tendido el jugador de Guaraní, Franco. Sí, muy dolorido. Brian López. Arteta. Despejaba por ahí, por el fondo. Portillo. Para, sí, pues no se puede recuperar López. Brian López, quien quedó mano a mano con la última marca del López. Sí. Ángelo de Timbó. Bien, creo que primero va la pelota y después se lo lleva a Brian López puesto, que recibe la peor parte. Los dos fueron a trabar al piso, así que no, yo por lo menos no considero que haya sido falta. 33 el primer tiempo, pasó rápido. Ida y vuelta. Mucho mejor Guaraní, que al tal punto que en 25 ya ganaba 2-0. Goles de Ulises a los 13. Gol de Enzo Bruno a los 25. Sale Timbó del medio. Va Arteta. Arteta por la izquierda. Arteta con la marca de Cabrera. Arteta ingresando en el área. Buena marca de Cabrera. Será salida del arco para Guaraní, Antonio Franco. Bien Arteta, el único jugador que está haciendo estragos en la defensa de Guaraní, que está provocando riesgo, porque se anima a encarar, se anima a enganchar para adentro, para afuera. Quizás no agancha, pero retiene bien la pelota. Y bueno, ahora se cansó un poco Glancel, el número 10, y no recibe ayuda Arteta ahí por el lado izquierdo. La tiene López, va Brian López, jugando por el medio para Gómez. Gómez cambia de frente para Millán. La tiene Millán, más adelante de Ducau. Va José, va Ducau. Va por el medio, trasladando la pelota. Muy buena jugada. Avanza Guaraní, Antonio Franco. Se viene la contra. Remate al arco de Nievas Escobar. Llega a las manos de Markovic. Bien. Quedó un poquito dolorido Ulises Silveira, que corre con dificultad. Creo que es en el tobillo derecho. No sé si fue un golpe arriba o un pisotón el del defensor de Timbó. Pero Ulises que está un poco rengo. Sale Millán del fondo para Guaraní, Antonio Franco. Se escapa esa pelota cuando vaya para Ducau con la marca de Fontana.
Sale Timbo del fondo en 35. 2-0 para Guaraní Antonio Franco. Servín, aguante el verde, loco, dice. Hay que estar prendido ahí en Jardín América también. Bien, saludo grande para la gente de Jardín. Falta mucho todavía. 10 y 45 más. Tiempo largo todavía para un partido de fútbol. Para seguir soñando de Jardín América. Va Artita, más atrás para Martínez. La tiene Martínez. Otra vez, siempre dos jugadores de Guaraní. Marca López. Rebote será lateral en ataque para el equipo visitante. Glancel. Está cerca por ahí. Va Martínez. Tirando al centro al área. Quedó en el área. Markovic. Malowski, perdón. Malowski, quien contenía el balón. Me equivoco si es Benítez era. Tuvo su chance. Ya lo va a contar nuestro compañero Dinelli. A ver si se despierta el verde ahora. Avanza Artita, se le va el balón, será lateral, cuénteme Dinelli. Sorprendió el Timbó ahí de un saque lateral que consiguió otra vez Thiago Arteta, que es el que se está moviendo en el Timbó por el lado izquierdo. Consigue un lateral, pifea la defensa de Guaraní y casi se le queda a Fernando Escobar para descontar en este partido. Y rápidamente Malowski, como decías, estuvo atento ahí el arquero de Guaraní. Sale Cabrera, buscando a Silveira. Se va, sí, se va. El balón será lateral ahí en el banco suplente de Guaraní Antonio Franco. Lo hace Martínez rápidamente para Arteta. Mendoza pierde el balón. Sí, la pierde. Juega con López. 2 contra 2. Va López. López falta. ¿No? Arriba le dice. Arriba le dice Vallejo. Juegue. Glancel sale para el Timbó. Glancel. Va el peladito Glancel. Cabrera. Recupera y juega más atrás. Se queja Glancel con sus compañeros porque no tiene pase. Buen pelotazo de Malowski. La pierden por el medio. La viene de Silveira. Despejaba Martínez. Y por el medio luchan. Ferragut, que cometía falta contra Paredes. Bien. El parate del partido le sirvió al Timbó, que se anima un poco más, está llegando más, ahora en estos últimos 10 minutos. Tiene Martínez, frente al arco, tiro libre para Timbó. Bien, muy bien Martínez, Fernando, el número 3 del Timbó, buscando bien arriba la pelota. Falta, a ver, si no me equivoco, del número 5 de Guaraní Antonio Franco, que se apoya sobre él, le termina cometiendo una infracción. Vamos a ver si Paredes en esta puede convertir. Chance clara para que descuente Timbó en 38 del primer tiempo. Bien, mucha gente en la cancha, ¿no? Bastante público. Por parte de los dos equipos. Es bueno ver otra vez una cancha con locales y visitantes. Está el capitán de Timbó para hacer el tiro libre. La tiene Paredes. Analiza, mira. A todo esto. Malowski prepara la barrera. 2, 4, 6. En línea. Ahora son 5. Pero están todos ahí. Preparadito. ¡Va Paredes! ¡Arriba! Bien, bien, bien pegado por Paredes, que esta vez no intentó acomodarle en un ángulo, sino le pegó con fuerza, le pegó con el empeine. Paredes casi sorprende al arquero, a Jorge Malowski, que la miró nomás, la acompañó con la mirada. Lilian Bogado dice aguante Timbó. Gente de Jardín mirando el encuentro. La pierde Artita, la tiene Artita. Artita ingresando en el área, va Artita. Falta de Artita, dice Vallejos. Dudoso. Salida del fondo para Guaraní Antonio Franco, para mí no fue. No, para mí tampoco no fue falta. Solamente puso el cuerpo, el brazo un poco, pero no es falta. Se equivocó esta vez Nievas Escobar. La primera equivocación del capitán de Guaraní Antonio Franco.
Va Arteta recuperando el balón. Falta contra él, pero si tenía la pelota. Deje jugar, Vallejos. Le hizo lo que le reclaman también todo lo del banco y todos los jugadores en la tribuna mismo. Sí. Se enojó Arteta, se enojó esta vez. La tenía, la luchaba muy bien Arteta, muy bien el jugador. Me ha encantado este número 11 de Timbó. Está Paredes para el tiro libre. Para el centro. Está Benítez. Está Escobar también. Glance le dice, espera que llego, espera que llego. Va Paredes. Bien abierto. ¿Sacará Millán? No, la tiene por ahí. Benítez. Benítez. Se viene Timbó. Se fue la pelota. Se fue. Saque el arco para la franja. Bien, Timbó en estos últimos minutos consiguió 3 tiros libres. Un lateral que casi termina en gol. Se animó un poco más el verde, que apura Guaraní en este momento. Sigo insistiendo, Ulises Silveira caminando con dificultad. No pidió asistencia ni nada, pero en el pie derecho. Filex 623, grande mi locutor. Dios te bendiga, hijo. Estás en lo tuyo. Saludos a Tobías, Alan y tu mamá, dice. Bien, un saludo para toda la familia ahí que están viendo desde casa. La familia completa. ...70... Llegamos a los 70 ya. Espectadores, si todavía no estás suscrito, suscríbete a Verbo Producciones. Mirá los encuentros de los equipos misioneros en el torneo federal y en el torneo regional. Sea de qué equipo sea, vos prendete nomás porque se viene Ulises. Va Ulises dentro del área. Atención, siguen al centro. ¡Gol! ¡Gol! Portillo. Gol de Guaraní, Antonio Franco. Buen pelotazo dentro del área que tenía por ahí Ulises, que buscaba el segundo al personal, tiró en el centro. Varias piernas que no pudieron controlar tanto de Guaraní como de Timbó. Se le escapó al arquero, pero estaba Portillo por ahí. Llegó el tercero de Guaraní. Perfecto, lo de Nicolás Portillo, el número 2 de Guaraní, que la pregunta es, ¿qué hacía jugando de 9 Portillo, no? Pero bueno, entre Millán y Ulises Silveira, que remataban, el arquero que deja bollando la pelota, y Nicolás Portillo en 42 minutos, pone el 3-0 para Guaraní, que sigue jugando bien. Se enfrió un poquito el partido, pero así y todo consiguió el tercero. La franja gana de local, la franja se impone ante el Timbó. Amarilla para el número 11. Para el número 11 también tarjeta amarilla, el segundo amonestado de la noche. El primero en la franja. El primero en la franja, sí, por el lado de Timbó, el número 6, Ángelo López. Despejaba el autor del gol, la tiene Glancel, va para Arteta. La pide Glancel, entre los dos la mueven, pero esta noche no la acompañan su compañero. Despejaba Portillo por el medio. Mendoza a las manos de Malowski, que tuvo una noche tranquila dentro de todo. Cuando parecía que era el momento del verde de Jardín América, cuando parecía que Timbó iba a descontar, apareció el tercero de Guaraní con una buena jugada. Otra vez una pelota desde el medio que juegan al espacio. Remata esta vez Millán, el número 3, con Ulises Silveira. Y no sé cuál de los dos pateó, pero bueno, el tercero para Guaraní en este primer tiempo, perfecto para la franja. Malowski sale por el medio con Gómez. La tiene Gómez. Abriendo el balón con Cabrera. Cabrera por la misma con López. No. Para mí no. Pero bueno, estaba ahí Roxana de frente y le damos nomás a la derecha. Bien. Juega mucho sobre la línea Timbó, esperando
en la misma línea que los delanteros de Guaraní, que hasta ahora le estuvieron ganando las espaldas. Falta contra Ulises de Martínez. Gran primer tiempo del número 9. Puntos altos en la franja, de Enzo Bruno, Ulises y Gómez. Y Gómez en el medio, sí, sí. 3-0. 3-0 gana Guaraní Antonio Franco. Enzo Bruno para Cabrera. Abriendo por la derecha. Va Cabrera. Tira al centro. Cabrera. Pierde el balón con Glancel. Tiene Glancel con Martínez. Flojo, el arbitraje, Vallejo, Flojo lo del correntino, Sí, flojo en las faltas. Había jugadas que debían seguir. Cortó sin necesidad de cortar las jugadas, ¿no? Pero bueno, hay que repasar también los puntos altos de Timbó, porque el número 10, Glancel, de muy buen manejo en la mitad de la cancha, recuperando pelotas también. Recién veíamos una jugando de 3, y de Thiago Arteta, que para mí fue la figura de Timbó en este primer tiempo. Sale Paredes por el medio. Se viene Timbó. Atención, va para Escobar, para el centro. La despejaba la defensa guaraní. Otra vez, otra posibilidad más. Muy buena marca de el jugador Portillo, que ahora estaba defendiendo luego de ser el autor del tercer gol para Guaraní Antonio Franco. Lateral y en ataque para el Timbó. Saludos para Clapos. Hola, estoy en mi casa con mi abuelo, me llamo Facundo y vamos a la franja, dice. Bien, saludo al abuelo y a Facu, ¿no? Te esperamos con la pizza, dice Gustavo. Bien, a ver si trae para la cancha mejor. No, yo me voy con usted. Se viene Timbó. Maloski. Prepare nomás la pizza, yo me anoto. Bueno, nos anotamos acá con... Bien. Final de este primer tiempo. Gana Guaraní Antonio Franco 3-0. Bien, espectacular el primer tiempo de la franja, con algunos errores en la defensa de Timbó. Muy bien la defensa de Guaraní Antonio Franco cuando tuvo que responder. Enzo Bruno, el punto más alto de la franja en esta noche, que supo repartir, supo jugar, supo asistir y supo marcar en este. A los 13 minutos, el primer gol de Ulises Silveira. A los 24, Enzo Bruno. Y a los 42, el defensor, el número 2, Nicolás Portillo, ponía el 3-0. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado, A Jacqueline Dinelli también le manda saludos. Bien, uno más de la familia. Fabio Pires dice aguante Timbó, La gente de Timbó. Llegamos a los 70 y con ellos nos vamos a la pausa. A un breve descanso. Quédate ahí del otro lado. Mirate el corte de un ratito, para que vos te puedas suscribir a nuestro canal, para que puedas seguir en nuestras páginas de Facebook, para que nos puedas mandar mensajes también a través de nuestro WhatsApp. Esto es Verbo Producciones, FB por Verbo, Caxta, FB por Verbo, Fútbol Vivo por Verbo Producciones. Hoy torneo regional. Mañana torneo regional con Atlético Posadas y La Picada en el barrio Tajamar. El fútbol en vivo. Lindo partido de barrio mañana. Todo lo vas a ver aquí en Verbo Producciones. Una nueva señal para que lo disfrutes.
8 minutos de la hora 22. Vamos con algunos saludos. Teresa Dávalos, le mando un saludo a nuestro compañero, dice que buen partido y buen locutor, mi sobrino Dinelli. Analía de Los Ángeles Medina dice, aguante el verde, loco, no importa el resultado, gran partido, dice. A la tía ahí que está, saludos a ella ahí, ahora sí, estamos saliendo. Saludos a la tía que está prendida a la transmisión de Verbo Producciones. Sí, toda la familia completa. Ya salió Guaraní Antonio Franco, salió también Timbó para estos segundos 45 minutos de juego. ¿Cómo lo viste el partido, compañero? Bien, bien, un perfecto primer tiempo para Guaraní Antonio Franco, que en un momento se enfrió el partido, ¿no? Guaraní se calmó, empezó a jugar menos. Cuando parecía que Timbó iba a descontar el 2-0 de Guaraní, llegó el tercero de la mano de Nicolás Portillo, del número 2, que estaba abajo del arco rival como si fuera un número 9, como si fuera Ulises Silveira, ¿no? Pero un partido redondo hasta el momento para Guaraní, que por momentos se animó a jugar con línea de 3. Cuando se cansaba un poco Millán, que hace la banda izquierda, volvía a jugar con una línea de 4. Así que ahora, por ejemplo, antes de arrancar, se plantaron 4-4-2. ¿Sí? Vamos a ver cómo responde Timbó. Sin variantes, ¿no? Sin variante para los dos equipos, los mismos 11. Escobar para hacer el pase inicial de estos segundos 45 minutos. Estamos en Verbo Producciones, hashtag FB por Verbo, hashtag FB por Verbo, fútbol vivo por Verbo Producciones. Cronómetro en 0. Vallejos, de flojo arbitraje. Comenzó estos segundos 45 minutos donde Guaraní Antonio Franco gana 3-0 a Timbó. Equipo de Jardín América que se llene rápido, despejaba por el fondo Guaraní Antonio Franco. Goles de Ulises Silveira. Uy, le dejó pasar a Escobar. Justito. Cuando salía Magloski, sacaba la defensa Guaraní. Por los aires. Volaba. Bien, Ferragut. Ferragut. Arriba. Volando está. Decía Ulises Silveira a los 13. Bruno a los 25. Y Portillo a los 42. Los tantos de Guaraní Antonio Franco. Gansel, Nievas Escobar, sale Cabrera, se viene López, nuevamente para Cabrera por el medio, cortaba la defensa, cortaba Martínez, para el otro Martínez, mientras sale con Mendoza, pierde el balón con Gómez, Martínez, intentaba Arteta, perdía el balón por el medio campo y será salida para Guaraní Antonio Franco. Comienzo tibio en este segundo 45 minutos. Bien, Guaraní utiliza a los dos extremos, al número 3 a Daniel Millán y a Juan Cabrera, al número 4, para salir jugando de extremo, para que jueguen a la pared con en este caso, con Enzo Bruno o con Brian López, que se abre por el lado derecho. La tiene Cabrera para hacer este lateral. Se vuelve el papel y estamos complicados. Va Cabrera. Recuperaba Martínez Glancel. Era Glancel quien estaba recuperando el balón en defensa. Va para Artista y se viene Timbó. Artista por el medio para Escobar. Va Escobar. Despeja la defensa de Guaraní Antonio Franco. Falta contra el autor del tercer tanto de Guaraní Antonio Franco. Falta contra Portillo. Cerca del área. Se la salía para Guaraní. Qué jugador Arteta. Otra vez generando peligro en la defensa de Guaraní. El toque para el número 9, Escobar. Esperaba la devolución de primera. Escobar prefirió enganchar para su derecha. Y bueno, se terminó llevando puesto el número 2, Nicolás Portillo. Se viene un cambio en la franja. Se viene Guaraní Antonio Franco. Despreciaba Ulises. Aguante la franja. Vamos, franja, dice Catriel en el chat en vivo. Saludo para Joana, que se acaba de suscribir. Al cero también vos, si sos nuevo, suscribite para ver los partidos de los equipos misioneros en los torneos nacionales. Gómez. Ducau. Bruno. Mano. Bruno.
Sigue ese Vallejo. Siga nomás. Bien, se viene un goleador en Guaraní. Se prepara la Chancha Zárate. A ver quién va a salir. 9x9. Sale Ulises Silveira y entra Leandro Sebastián Zárate. Muy aplaudido. Con dificultad sale, como lo comentábamos, en el primer tiempo. Luego de ese choque por el jugador de Timbó. 3 minutos duró. Puede haber hecho el cambio ya en el entretiempo. El técnico Lavaroni, pero decidió tal vez para probar a ver si podía continuar, pero evidentemente no pudo continuar. Está Zárate con la número 18. Martínez dejando para Markovic, que juega cortito y se la salida para el equipo de Timbó. La tiene Mendoza. Martínez para Gansel. Recupera Zárate. Va para Bruno. Bruno para Zárate. Corta bien Martínez y la despejaba violentamente al mitad del campo. Gómez. Para Millán. Gómez. Tiene Paredes. Cambio de frente Paredes para el centro. Despejaba Portillo. Gansel. Tiene Gansel. Tira centro. Ahora sí. Ahora despeja Portillo. Para Martínez. Queda corta, no. Llega justito para Mendoza. Abre para Fontana. Mendoza. Millán recupera para Guaraní en Franco. Que la vuelve a perder. Interceptaba por el medio campo Paredes. Va para Paredes. Dujao. Dujao muy bien recuperando el balón. Falta de Bruno contra Paredes. Leve contacto y ya cobra falta Vallejo del Correntino, cuando se vendrá también otra variante, pero ahora va a ser del lado del Timbó. Sí, no duda mucho el árbitro principal del partido, que en cada toque cobra falta. Decíamos como en el primer tiempo Ulises Silveira quedó muy sentido tras el pisotón de Ángelo López y terminó saliendo a los 3 minutos. Se viene el número 15 en Timbó, Matías Reis. El usuario Alfredo Hernán Paulina, muy buena transmisión, felicitaciones y vamos la franja todavía, dice. Bien, saludo grande, muchas gracias. Bueno, como que los jugadores se dieron cuenta de que cada toque es falta, ¿no? Y ahora empiezan a utilizar eso a favor. Se viene Guaraní en Franco con Bruno. La pierden y va Martínez despejando. Que rechaza mal y recupera Gómez por el medio. Bueno, en este cambio de 9x9 que hace Lavaroni pierde un poco de velocidad Guaraní adelante, porque Zárate es un 9 de área, ¿no? Que te va a aguantar, va a tocar, va a abrir, pero no como Ulises, que estuvo presionando durante todo el primer tiempo. Va Fontana recuperando con Paredes. Recupera Timbó y se viene la contra. Portillo con Escobar. Portillo más atrás. Para su arquero. Despeja. Abre el balón. Con Cabrera. Buscando a Enzo Bruno. Cabecea para Zárate. Buen cambio. Va Enzo Bruno. Bruno. Markovic. Justito. Despejando. Va para Arteta por el medio. Estuvo cerca del cuarto Guaraní. Despejaba Portillo. Se viene Guaraní en Franco con la salida de Millán. Millán con Portillo. Buscando a Zárate. Llega Zárate. ¿Llegará? Complicado, pero se le fue. Bien, se viene el cambio en Timbó. Se va Escobar. Bien, se va el número 9, se va Escobar, Fernando Escobar, y entra con la número 15, Matías Reis al Timbó. Un poco más de velocidad para el Timbó.
Y con la número 14 adentro rápidamente un cambio en Guaraní. Roberto Ferreira. Y salió José Dujaut. En 8 minutos ya hicieron 2 variantes Guaraní Antonio Franco y 1 el Timbó. Rápidamente llegaron los cambios en este segundo tiempo para los conjuntos que se encuentran esta noche en Villa Sarita. Va Fontana, la tiene Fontana, la pierde. Sigue dentro del campo de juego, dice Roxana que está cerca. Ahí la jueza de línea. Será salida para Guaraní Antonio Franco, que lo va a hacer Millán, el lateral. Seguimos ahí entre los 60 y los 70 usuarios observando el encuentro a través de Verbo Producciones Oficial, nuestro canal más activo que nunca este 2020 con el torneo Perala con Crucero del Norte y con el torneo regional con los equipos misioneros. Hoy le toca a Guaraní, a Timbó, mañana Atlético Posadas y a la picada con Leandro Borges en los relatos y Lucas Schindler en los comentarios. También está observando el encuentro el querido Lucas. Abrazo para él. La pierde Malowski. Atención. Se viene el Guaraní. Se viene el Timbó. La dejó ahí. Perdida. La despejaba en la línea Guaraní. Tuvo su chance Timbó. Bien Timbó con la insistencia de buscar descontar este partido. Y mucho mejor Emanuel Ferragut, el jugador que trajo el técnico de Guaraní Antonio Franco de su ex club, responde sacando de la línea. El arquero no estaba en el arco. Mala salida de Malowski que la regaló dentro del área. Ahora Arteta se merece un gol, ¿no? Estuvo cerca. Se viene el tiro de esquina para el equipo visitante. Chocaba Martínez y se viene Guaraní. Sale del fondo el equipo franjeado con Ferreira. Millán para Zárate. A ver, Zárate. Un toque y de falta, pero sí. Enzo Bruno ya se queja con Vallejo diciendo ya cortala, falta, toque y de falta. Bien se quejaba recién Darío Lavaroni con los suyos porque no juegan rápido. No le gusta que juegue para atrás Guaraní. Atención, se viene Bruno. Va Bruno, tira el centro para Zárate. Se lo perdió el cuarto. Muy bien, otra vez Enzo Bruno tirando un centro de derecha. Y Leandro la chancha Zárate que cabecea y no puede concretar el cuarto para la franja. En 11, sigue 3-0. Se viene Reis despejaba por ahí la defensa de Guaraní Antonio Franco. Muy activo Reis también, Trae su ingreso recientemente en este segundo tiempo. Va Mendoza, va por el medio para Paredes. La regaló y se viene la contra para Guaraní Antonio Franco. Con López. Para Bruno. Bruno para López otra vez. No, corta bien Paredes. La recupera para el verde. Mendoza. Markovic. Para Fontana. La pierde Reis. La tenía Millán. Adelante el balón. No se va. Sigue en campo. Sigue la jugada. Sigue el partido. Va Mendoza. Falta contra Paredes. Sí, falta contra Glancel. El 10. Está en todos lados. Que aparece por todos lados. Va Martínez. Martínez para Arteta. Lateral. Sí, lateral en ataque para Timbó. Martínez. Para Benítez. Más atrás para Glancel. Tirando el centro para Reis. La tiene Reis. Dentro del área. Va Reis. Cae Reis. Siga. Le cobra retención. La hizo bien Reis. Y dudoso, ¿no? Un poco dudoso.
No sé si se apoya sobre el jugador de Timbó, el jugador de Guaraní Antonio Franco, el recién ingresado. Pero bueno, por lo tanto cobra falta defensiva para Guaraní. Sale Cabrera. Se le fue el balón. La tiró por el medio Mendoza. Para Martínez. Alan Martínez, el 3. Va Enzo Bruno. Bruno que piensa. Avanza. Corre. Con Ferreira. La tiene Ferreira. Para Gómez. Nievas Escobar. Abre el balón para la derecha. Con López. Para Ferreira. Ferreira con la marca de Martínez y de Paredes. La pierde con Paredes. Avanza el Timbó. Rápido Cabrera para recuperar con Arteta. Lateral. Cerca de la mitad de la cancha para Guaraní Antonio Franco. Arteta se enoja. Le reclama a Vallejos. Era para tarjeta. Por ese reclamo desmedido del delantero. Tranquilo le pide. Tranquilidad le pide Vallejos a Arteta, que dentro de todo ha sido el mejor del equipo visitante, pese a la derrota 3-0. Enzo por el medio, la tiene Bruno. Enzo Bruno, más atrás con Gómez. La tiene Gómez, la pierde con Mendoza. Va Glancel, Glancel por el medio. Piensa, analiza el 10. Toda la calidad encima. Corta bien por el medio. Guaraní Antonio Franco y se viene Arteta. Posición adelantada. Dice Roxana. Salida para la franja. Bien, hay que ver si es posición adelantada. Jugó rápido Gustavo Paredes para Arteta, que hoy está intratable. Bien para el equipo, para el verde, que se animó un poco más en este segundo tiempo y tuvo varias situaciones de peligro. Guaraní que reacomoda, un poco cansado, pero el partido de Guaraní está en los pies de Enzo Bruno de hoy. Un partido espectacular del 10 del equipo franjeado. Ahí tiene Glancel. Va para Benítez. Va Benítez. Para Paredes. Paredes para Benítez. Dentro del área. Cortada justito la defensa de Guaraní. Salida de Portillo. Para Zárate, que le pasa de largo la pelota. Se refugia Guaraní Antonio Franco para jugar la contra. Tiene Millán. Pierde con Reis. Presionen, le dicen la Guaraní, presionen. Va Fontana, la tiene Fontana. Fontana tirando el centro. Justito, la sacaba por ahí Ferragut. Y se viene Bruno. Bruno. Hace rápido el lateral Bruno con López. La tiene otra vez Enzo. Más atrás con Cabrera. Por el medio con Nievas, pero no, antes con Gómez. La tiene Gómez. La tiene Miguel. Va para Ferreira. Ferreira pierde el balón con Reis. Reis sale. Jugando para el Timbó. Va para Benítez. Abriéndose para la derecha. La tiene Benítez. Mira, analiza a ver a quién puede tirar al centro. No hay nadie. Timbó en el área. Va Benítez. Para Reis. Reis ahora tirando al centro para Glancel. Glancel entró en el área. Glancel marca. Efectiva falta de Glancel contra Ferragut y será tiro libre en salida para Guaraní Antonio Franco. Bien, charla cortita, indicaciones de parte de Ricardo Morel, el técnico del verde, para el otro Reis, para Emilio Reis, que va a entrar en la cancha a los 17 minutos por, a ver, el número 5, por el número 5, Mendoza. Mendoza que apareció por momentos en el medio campo, por momentos no, pero bueno, se terminó el partido para el número 5 del Timbó y entró el otro Reis, Emiliano Reis. Y todavía falta un Rey más que está en Guaraní Antonio Franco. Estamos hablando del número 17, Pablo Reis. Saca Malowski. Para Millán, la tiene Millán, tirando por el medio para Bruno. Bruno, Enzo, para Ferreira. Ferreira remata al arco. Cerquita. El palo derecho de Markovic. Será salida para el equipo
del Verde, de Jardín América, de Timbó, el Club Social, Deportivo y Cultural Timbó. Bien, ¿se vendrá el descuento de Timbó o se vendrá el cuarto de Guaraní? Ahora un partido parejo dentro de todo en estos 18 minutos del segundo tiempo para los dos lados, chances para los dos lados, ¿sí? Decíamos que con el ingreso de Leandro Zárate, Guaraní iba a perder velocidad arriba. Entró Ferreira, que se tiró un poquito más atrás que José Dujau, que estaba jugando bien de punta. Sale como por el medio con Enzo Bruno. Entre 3, entre 4 y la pierde con Glancel. Va Reis. La tiene Rey tirando el centro. A Rey, la recupera. La pelea y la lucha. El recientemente ingresado Emilio Reis. Bruno. Millán por el medio. Sale Ferragut. Vivas Escobar. Avanzando. La pierde. Sí, la pierde con el otro Reis. Con Matías. La tiene Matías. Matías para Glancel. Glancel por el medio. Glancel. Falta. Sí, falta y tiro libre para Timbó, que empieza a descontar. Bien, la falta del número 14 de Ferreira, el que ingresó hace un ratito en Guaraní, a Glancel, al 10 de Timbó, que está jugando un partidazo. Por tercera vez, tercer tiro libre en el partido para Gustavo Paredes, que quiere su golcito. Carlos Silva dice que entra en Nata. Por ahora vemos el tiro libre de Paredes, que puede descontar. Va Paredes. Barrera. Quedó ahí. Benítez. Sacaba justito Maloski cuando estaba Martínez por ahí. Bien, se desvió esa pelota en la barrera de Guaraní. Y rápido el arquero que sale. Masloski sale rápidamente de los 3 palos. Ya vimos en el error anterior. Pero el Timbó avisa. No lo veo seguro a Maloski, ¿eh? Y Sale se viene. mucho. Sí, se viene la contra. Se viene Guaraní en Franco. Va con López. Va López. Artita marcando. Y se viene el último cambio en Guaraní, Antonio Franco. Risco. Lateral que le va a hacer Guaraní Franco en ataque. Cabrera lo hace ese lateral. Central centro. Dentro del área. La sacaba por ahí López. Ángelo. Falta contra. No, sigue y sigue, dice Vallejo. Se viene al contra para atención. Está solo. Reis. Cae dentro del área. Reis. Va Losky. Va Losky en 2, en 3 y en la cuarta contuvo el balón. Chocando, atropellando, tuvo Reis el descuento. Increíble lo que acaba de pasar en el área de Guaraní, Antonio Franco. Incertidumbre. ¿Por qué no le pegó de primera Matías Reis, era, no? O Emilio Reis. Emilio Reis, el número 13. ¿Por qué no le pegó de primera? Es la pregunta. Y bueno, ahí se armó. A ver, pudo haber sido penal, no sé. Digo, porque el arquero tiró el manotazo abajo. Pero bueno, Reis y Emilio Reis se tiró. Bueno, a ver. Enojado Emilio Reis con la jueza. Con Roxana. Con Roxana, Enojado, vos lo viste. Es que manoteó y en la cuarta me pareció penal. Cae al piso Rey, así todo recupera, tiene una chance más. No termina de encontrar la pelota, pero pudo descontar Timbó a los 22 del segundo tiempo. Era de primera, creo yo, ¿no? Sí. Era para pegarle de primera porque estaba solo con el arquero. Poclava se viene en Guaraní. El 15 era.
Bien, muy bien el cartelito de los cambios, ¿no? Del estadio de Guaraní. Va Raúl Fernando para ingresar. Y es el último cambio para la franja. Poclava. Y va a salir Vallejo dice autoriza el cambio, pero no va saliendo nadie de Guaraní. Como que no ven quién va a salir, ¿no? A ver, se retira el capitán. Se va Nievas Escobar y queda Enzo Bruno como capitán. Enzo Bruno como capitán. A los 24 minutos se retira muy aplaudido Nievas Escobar. Buen partido también, ¿eh? Entre los puntos altos. Gana Guaraní Antonio Franco 3-0 en 25 del segundo tiempo. Pasó rápido también esta segunda parte. Con algunos errores de Marlowski. No estuvo todo seguro, de lo más flojo de la franja. Sí, de lo más flojo. Y no recibió bolas y todo. Exactamente. Entonces eso quiere decir que se plantó muy bien Guaraní, el equipo en sí jugaron muy bien los 11, salvo este caso del arquero que tuvo errores. Y bueno, salió Nievas Escobar, que fue el autor de los dos pases desde el medio, cobrando rápidamente el tiro libre. Va Reis. Saldrá Millán del fondo a la tribuna. Darío Benítez dice, aguante Ale, carajo. En el chat vos podés escribir siempre con respeto, pero puedes escribir todo lo que quieras. Falta contra Glancel. De Proclava. Se queja el 10. Queda amarilla. Vamos, vamos, le dice Glancel a su compañero. Se ve solo. Va Matías Reis. Va Matías con el tiro libre. 26. Chance que puede descontar cuando vemos una tarjeta para Enzo Bruno. Segundo amonestado en la franja. Va Matías Reis para hacer el tiro libre. El centro pasado, la despejaba la defensa de Guaraní. Ferreira para Enzo Bruno. Va Bruno. Para Zárate, gana Zárate, gana Zárate. Dentro del área entra, va Zárate. La pierde con Martínez. Zárate. Tuvo sus chances la chancha. Y se viene la contra. Portillo la pierde. Glancel por el medio. Glancel. Va el 10. Avanza Timbo. La tiene Glancel. Para Reis. Y el centro. Un delantero más es Martínez, ¿eh? El número 2 en busca del descuento. Uy, la quedó corta. Va para Bruno a intentar recuperar. Y sale Timbo. Domina el partido Timbo en este momento. Fontana. Es que quedó tendido allá su compañero, por eso tira la pelota hacia afuera. Era Martínez. El referee le hacía seña como que ustedes tienen la pelota, ¿no? No iba a parar el partido por eso. Y bueno, se viene el cambio nomás parece. Tendrá la última variante del equipo visitante. En 28 gana 3-0 Guaraní Antonio Franco. Goles de Ulises Elveira a los 13. Gol de Enzo Bruno a los 25. Y Portillo a los 42 de Nico Portillo.
Bien, creo que tiene que hacer el pique, ¿no? Lateral dice que es a favor de Guaraní. ¿Quién va a devolver la pelota? Bien. Tradicional fair play. Va Reis, la tiene Ferreira, va Benítez, la pierde Ferreira. Despejaba Portillo. La tiene Martínez. Para Arteta no. Sí, Arteta recupera, la tiene por el medio. Va Arteta, abre el balón por la derecha, pero antes la corta Ferreira. Para Bruno. Bruno, gran corrida de Millán. Va Millán. Avanzando por el carril izquierdo. Falta contra Millán. Sí, falta de Arteta que se cruzó todo el campo de juego para cometer esta dura falta y tiro libre para Guaraní. Se cruzó toda la cancha Thiago Arteta para hacer esta falta contra Daniel Millán, que constantemente pasó por el lado izquierdo de Guaraní en este segundo tiempo un poco más defensivo, y Guaraní que perdió la posición de la pelota en este segundo tiempo. Ya vamos con los saludos. Tenemos el tiro libre de Guaraní. Enzo para Millán que la empala. A ver, ¿la gana o no? La pierde con Fontana. Fontana rebota en Millán. Será salida del arco para Markovic. Salida del arco para Timbó. Darío Benítez es de Puerto Leoni. Lo está viendo a través del canal Verbo Producciones Oficial. Vos te puedes suscribir si todavía no estás y puedes ver a los equipos misioneros en los torneos nacionales de fútbol masculino. Torneo federal a crucero. Torneo regional a los 6 equipos. Se viene Timbó. El centro. Despejaban por el medio para Enzo Bruno. La tiene Bruno. Se saca 12-3 de encima. Falta contra él. Sí, falta contra él. De Ángelo, el único amonestado en Timbó. Estamos hablando del número 6 de Ángelo López. Como decíamos en el primer tiempo, la pelota pasa por Enzo Bruno, el juego de Guaraní pasa por Enzo Bruno, el número 10 de una noche lúcida, una noche espléndida, que ahora está como capitán. Va para Reis, despejaba. Muy firme Portillo y Ferragut. Los dos centrales de Guaraní sacaron todas las pelotas esta noche. Viene Arteta, la tiene Arteta. Tirará al centro dentro del área, ingresa. Cae, sigue y sigue, dice el árbitro. Va Reis. Para Glancel. Glancel la pierde la pelota y se viene la contra para Guaraní. Franco. Va Enzo. Enzo Bruno, 2 contra 1 y solo Zárate. Zárate en el cuarto. Zárate en el cuarto. Zárate en el cuarto. Zárate de rebote ni ahí. Se lo perdió el cuarto. La chancha. Zárate. Solo, absolutamente solo la chancha Zárate. Se pierde el cuarto para Guaraní. Decíamos, la pelota pasa por Enzo Bruno, que trae a toda la defensa de Timbó para el lado izquierdo y habilita solamente a la chancha Zárate, que se pierde, que la quiso picar a Markovic, el arquero de Timbó, y no pudo ser el cuarto para Guaraní. Se viene López con la marca de Martínez. López, Martínez, justito Martínez, justito el 3. Va para Reis. Al comienzo de la jugada anterior había sido falta contra Arteta, ya cerca del área de Guaraní, ¿no? Que todavía se estaba recuperando mientras se devoraba el cuarto. La chancha Zárate. Va Martínez. Sacando para Arteta. Glancel por el medio con la marca de Enzo Bruno. Paredes. Avanza el Timbó. Avanza el verde en busca del descuento por lo menos. Ferreira por el medio. Sale Ferreira. Va Ferreira, se saca encima, 2 contra 3, va Ferreira y se vendrá el cuarto. Ahora sí, se viene Enzo, por el medio Zárate, Enzo para Zárate, pasó de largo, siga corriendo Zárate, siga corriendo que hay chance todavía. La aguanta la pelea, la chancha, la tiene Zárate, no la puede sacar y falta, sí, buena, buena de la chancha, que la corrió, la peleó y ganó un tiro libre.
Guarda con Ángelo López, que tiene amarilla el número 6 de Timbó. La chancha que no llegó a esta pelota, este pase de Enzo Bruno. Otra vez Enzo Bruno metido en la jugada de peligro de Guaraní. Buena falta que gana Leandro Zárate, porque Guaraní quiere el cuarto. Ahora se animó las franjas. A los 33 del segundo tiempo, el tiro libre lo hace Millán. La tiene Millán para hacer ese tiro libre. Zárate. López. Dentro del área. Va Millán. Tira el centro. Quedó bollando el área. Rebote. No llegaba López. Bueno, Morel llamó rápidamente al número 14, a José da Silva, y se va a hacer la última modificación en el verde. Toda la provincia de Misiones está en Verbo Producciones. Todo el país está en Verbo Producciones. Y todo el mundo con nuestro canal de YouTube. Suscríbete y mirá los partidos de los equipos misioneros. Por ahora estamos con el torneo regional. Mañana Atlético Posadas y La Picada a partir de las 16:45. Puedes ver la transmisión. El partido es a las 17. Con los relatos de Leandro Borges, los comentarios de Lucas Schirler. Variante en Timbó. Así es, se retira con la número 2 Alan Martínez. Ingresó José da Silva con la número 14. Último cambio para el Timbó. Cerca de los 80. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Había que sumamos suscriptores. Es mucho mejor para nosotros también y por eso estamos muy agradecidos. Y cuando tenemos muchas personas mirando en vivo también nos pone muy contentos y felices de poder seguir entregándoles transmisiones futuras. Bien, Alan Martínez se retiró recién en el Timbó. Rápidamente, hielo en la rodilla derecha. Gans en la entrega. Cansado lo veo al 10, pero la corren toda y la pelea por todos lados. Va Ferreira del piso para Millán, la tiene Millán. La marca de Ángelo, se le escapa el balón, será lateral en ataque por la izquierda para Guaraní. Antonio Franco, cerca del público visitante. Tira el centro para Enzo Bruno dentro del área, la tiene Bruno, la perdió. La salida para Markovic. Guaraní, de Timbó. Bien, a bajar los brazos un poco ahora, ya 36 minutos del segundo tiempo, los dos equipos un poco cansados, pero el Timbó quiere descontar. Punto y goles que valen mucho en esta noche. Líder con 4, con un +3 para Guaraní. Antonio Franco. Lindo caño del 10. Caño también que hace Enzo Bruno. Se juntaron los 10 y metieron caño en la mitad de la cancha. Enzo Bruno. La gran figura de esta noche. Millán. Portillo. Con Malowski. El del más flojo de Guaraní. Abre con Cabrera. Se va la pelota. Lateral. Siendo arquero y estar ganando 3-0, que no te hagan gol y ser uno de los más flojos del equipo, habla muy bien de Guaraní, que hoy los 10 que están en la cancha jugaron muy bien. Va Fontana tirando al centro. Pasado. Largo. Deja pasar Cabrera y será salida del arco para Guaraní. Antonio Franco, que en 38 gana 3-0. Chat en vivo. Dejanos tu saludo. Si todavía no te suscribiste, hacelo al canal oficial de Verbo Producciones Oficial. Verbo Producciones Oficial. Arriba de los 120 estamos. Va Ferreira, la pelea, la tiene Ferreira. Muy cerca ahí en sobre uno. Ferreira, tirándose por el medio. Ferreira, sacándose encima jugadores. Buscando un ángulo, pero muy atrás. Se va con Gómez.
Se viene el centro para Zárate. Tiro de esquina. Rebotaba en Ángelo. Avance la franja del cuarto. Bien, como decíamos, Guaraní abre la cancha, juega a lo largo y a lo ancho en su estadio y se hace fuerte. Casi gol de Leandro Zárate, que me dice, algo me dice que esta noche va a terminar haciendo un gol. El profe de Timbó, mucho hielo para la rodilla de Alan Martínez, que salió muy lastimado. Se viene el tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Bruno Bainza para hacerlo. Tira. Puño del arquero. Y se viene la contra. Son 3 contra 3. Se viene Paredes. Va saliendo Paredes por el medio. La abre con Reis. La cambia con Artita. Artita. La tiene Benítez por el medio. La pide Benítez. La tiene ahí dentro del área. Va Benítez. Sale. Va Benítez. Benítez. La regaló. La perdió. Desperdició la posibilidad. Y se viene la contra ahora con Guaraní. Son 4 contra 2. La perdía Bruno. Muy solo Bruno. A administrar el partido Guaraní Antonio Franco en este segundo tiempo. En 40. Pocas chances. Pero ganando. Sobre todo con un extraordinario primeros 45 minutos para Guaraní Antonio Franco. Bien, era el partido que se planteó, me imagino, el técnico de la franja. Tenía que ganar de local, volver a jugar en su estadio después de casi un año. Desde junio que no jugaba, cuando perdió aquella final. La tercera, va a ser contra Nacional. ¿Sí? Descansa Timbó, que jugó 2 partidos. Y Guaraní vuelve a jugar de local frente a Nacional de Puerto Piray. Sale Ferragut. Abriendo para Cabrera. La tiene Cabrera. Buscando a López. La pierde. Va Cabrera. Para Ferreira. Por el medio la tiene a Enzo Bruno. Va Ferreira abriéndose por la izquierda. También lo hace Bruno. Avanza. Solo la chancha Zárate por el medio. En el área decide jugar más atrás. Enzo Bruno con Millán. Gómez. Ferreira. Se circular el balón Guaraní Antonio Franco. Se viene Cabrera. Va Cabrera. Cerca del área. Cabrera remata. Rebota en Ángelo. Será salida para Timbó. Buena. Lateral. Prácticamente en la mitad de la cancha para Guaraní Antonio Franco. Lo hace Millán por el sector izquierdo. Con Portillo. La tiene Portillo. Marca Benítez. Presionaba Timbó. Malowski. Cuando con Poclava. Más atrás. Y sale Guaraní Antonio Franco. Triangulaba. Se queja Glangel. Y se ha molestado Glangel. Sí. Manotazo del 10 al defensor de la franja. Una queja a la línea Roxana. Y es el segundo amonestado en el Timbó. Impotencia pura del 10. Se quejó con su compañero, se quejó con los rivales, se quejó con la jueza de línea. Y a los 42 del segundo tiempo tuvo su tarjeta Glancel, que él tiene la pelota. Va el 10, va Glancel. La tiene Benítez. Benítez para Reis. Poclava. Intentaba recuperar. Presionaba Timbó, pero el partido está así, 3-0. Friccionado ahora el partido. ...53 minutos de la hora 22... cerrando la noche del sábado. Va para Zárate, no, Glancel antes. Por el medio. Sale Cabrera. Va Cabrera, tirando para Gómez por el medio. Y se viene Guaraní Antonio Franco. Va Gómez con Bruno. Bruno. Martínez para Rita. Para Arteta. Timbó tampoco pudo hacer mucho en este segundo tiempo, pese a las malas intervenciones del arquero de Guaraní. En algún punto ha mejorado.
el equipo visitante. Sí, levantó en el segundo tiempo, se animó un poco más, tuvo la posesión los primeros 15, los primeros 20 minutos, generó peligro en Guaraní, pero no tanto, porque la franja tuvo posibilidades más concretas de gol en este segundo tiempo, y ahora se dedica a jugar la franja, a mover la pelota de un lado para el otro, jugar con Enzo Bruno, buscar los espacios. Y se viene la contra, a ver si la gana Bruno. Muy bien Martínez, otro de los puntos altos, pese a la derrota para el equipo Timbó. Sí. 44 del segundo tiempo. ¿La figura para usted? Enzo Bruno, sin dudas. En el podio, aquí lo busca. Yo, lo suma? Enzo Bruno primero, para mí Thiago Arteta, y a ver, me gustó mucho Miguel Nievas Escobar, que fue el que jugó rápido para Guaraní durante todo el primer tiempo y parte del segundo, fue el que movilizó la pelota para la franja y así ganó 3-0 la franja, está ganando 3-0. Bueno, yo le puedo sumar ahí un cuarto que para mí Martínez, el número 3 de Timbó, Sí. Fernando Martínez, otro de los puntos altos en defensa. Va Bruno. Con Da Silva, marca Da Silva, la tiene Bruno, la pelea, la lucha con Ángelo. Ángelo que se quiere ir antes de las duchas. Hay que avisarle que falta 4 más. 4 minutos. Hasta los 49, vamos. Va Da Silva sacando con la marca de Zárate, también se la recuperaba ahí. Paredes. Ángelo sacando del fondo. Para Fontana. Fontana para Benítez. Buscando ángulo. Va Benítez. Muy bien por el medio para Reis. Justito llega Maulowski. En esta. Contuvo el balón. Atajó bien. Intervino bien. Hizo su labor. Sí, bien, sin recibir goles. El número 1 de Guaraní. Y Timbó, que en la semana el técnico Morel había dicho vamos a ir a atacar a Guaraní. Vinieron a atacar, pero jugaron en una línea muy justa con la franja, ¿no? Esperando que los delanteros de Guaraní caigan en el offside. Los 3 goles de la franja llegaron de una pelota a los espacios, ¿no? Que pudieron ganar los jugadores de la franja en un muy buen partido de Ulises Silveira también, que gran primer tiempo corrió por todo el ancho de la cancha adelante de la franja. Laura Marila Báez, verde y blanco la pasión, si no te veo se me para el corazón del verde, dale Timbó, dice Laura. Bien Laura. Que hace el aguante hasta el final del partido, pese a la derrota parcial del equipo de Jardín América. Se termina la primera ronda, ahí te comento. Centro más Loski. Bien. Se termina la primera ronda de esta zona, ¿no? Por el lado de Guaraní. Todos disputaron 2 partidos y la tabla de posiciones queda así. Guaraní con 4 puntos, Timbó con 3 y Nacional con 0 puntos porque perdió los 2 partidos. ¿Será tiro de esquina? No, cortaba bien justo. Y se viene Fontana. Sale del fondo el equipo visitante con Da Silva. Va Fontana. Lance la pide por el medio. Va Fontana. La tiene Fontana para Da Silva. Lance la pierde. Recupera otra vez. El 10 quedó lesionado, Quedó sentido Glancel, La pelea, la lucha ahí con Enzo Bruno. No puede más el 10. Y es que corre por todos lados. Sí, la peleó, todos. La luchó otro, Sí. Que jugó bien. Por lo menos que la luchó, la peleó. Saca Reis. Va para Fontana. Doble por la derecha. Tira al centro. No, queda corto. Y atención en el rebote. Maulowski queda con el balón. Bien rápido el arquero de la franja. Último minuto. Últimos 60 segundos. Viste Guaraní 3. Timbó 0. Va para Zárate. ¿La gana Zárate? Sí, la gana Zárate. Va para Enzo Bruno dentro del área. Enzo Bruno. Bruno, el cuarto. ¡Ah! Qué jugador, Bruno. La cortaba Martínez.
Y es tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Qué jugador, Bruno, que dentro del área grande tiró un caño al número 6, Ángelo López, que Ángelo López se lo quiere comer esta noche porque ya lo atendió sobre la línea izquierda y ahora Enzo Bruno se da estos lujos, ¿no? Siendo tan buen jugador. Tira de esquina que llega Zárate. De pique casi. Hace el cuarto para Guaraní Antonio Franco. Sale Glancel. Va para Fontana. Corta Millán. Era el gol de la chancha Zárate. Final. Terminó el partido. Ganó Guaraní Antonio Franco con un extraordinario primeros 45 minutos. Prácticamente lo liquidó el encuentro con esos goles a los 13 de Ulises Silveira, a los 25 de Enzo Bruno, la gran figura de esta noche, y a los 42 Portillo en un rebote ahí dentro del área chica terminó convirtiendo el tercero. Después se dedicó a controlar nada más el partido en el segundo tiempo. Chances tuvo algunas el verde, pero no pudo descontar. Ganó Guaraní Antonio Franco, ganó el partido que tenía que ganar, el primero de local, y ganó bien, 3-0. Bien, partido perfecto de Guaraní, partido redondo para el equipo, para los dirigidos por Darío Lavaroni, que cumplieron con el objetivo de ganar de local después de casi un año. Mucha gente en el Clemente Fernández de Oliveira, y Guaraní de un espectáculo. Muy buen partido de Guaraní. Enzo Bruno, que manejó el partido, llevó a Guaraní a generar muchas chances y a concretar este 3-0 de local en la segunda fecha de este torneo, del torneo más federal del país. Sí, bueno, ahí vemos, observamos mientras se despide Guaraní Antonio Franco del campo de juego. Aplausos de todos los costados. Lentamente se va despidiendo también el público de Jardín América. Mucha gente vino desde Jardín América. Hay que destacar eso, perdón. Y que se ha portado muy bien también. Sí. Partido importante que ha sufrido mucho el equipo de Timbó. El primer tiempo, sobre todo, los ataques de Guaraní Antonio Franco, que salió decidido a atacar y a buscar el triunfo. Sí, desde el minuto 1 el equipo de Villa Sarita salió decidido a ganar este partido. Bueno, el verde que vino a jugar su partido correspondiente también atacó, también generó mucho. El segundo tiempo fue más para el Timbó, que se animó, pero se encontró con una defensa muy buena de Guaraní. El defensor, el número 6, Emanuel Ferragut, que fue el jugador que trae Lavaroni para este Guaraní y que hoy, por supuesto, cumplió con el técnico, le devolvió esa confianza. Ahora, flojo lo del arbitraje, ¿no? Flojo en todo sentido, porque no podemos decir que fue localista, porque la verdad que se equivocó para ambos conjuntos. Sí. Hubo donde un jugador se tocaba con otro y eran rivales, era falta a favor del que caía. Y así unas cuantas infracciones que para mí no fueron. Las tarjetas fueron correctas. Sí. Es decir, cada uno que se tuvo que ganar se la ganó bien, pero para mí las infracciones es como que terminó cortando también mucho el partido. Y muchos no eran para hacer cobrar falta, no eran fulles. Sí, mucho roce. Eso era un partido que ya se veía que iba a haber mucho roce, ¿no? Y el referee, a esto cortaba cada momento del partido, cada jugada cortaba, y por ahí en el primer tiempo Timbó tuvo una para atacar, que el referee la terminó cortando con una falta, ¿no? No le dio la famosa ley de ventaja. Saludo para Nicolás Zabalilla, saludo de San Vicente. Toda la provincia de Misiones observando, Puerto León y de obviamente Jardín América, muchos deben estar mirando. Sí, desde Nueva Zelanda. Desde Nueva Zelanda a nivel mundial, muchos suscriptores nuevos que nos están acompañando, y invitamos a todos que se sumen a este que es un canal de streaming para ver los partidos de los equipos misioneros. Sabemos que hay muchos misioneros por el mundo, sí, y que son fanáticos de Crucero, son fanáticos de Guaraní, también fanáticos de los equipos restantes. Hoy
del Timbó, también está Nacional de Puerto Piraí, y mañana, domingo, el partido que va a ser hoy, se va a jugar hoy sábado, que vamos a ir un super sábado, por suerte fue un sábado tranquilo. Sí, un sábado tranqui. El que va a jugar Atlético Posadas con el equipo de La Picada, con los relatos de Leandro Borges y también con los comentarios de Lucas Ziegler. Y vamos cerrando esta transmisión ya pasada las 11 de la noche, Sí. en una noche donde... Muy linda. Sí, aplacó el calor, está refrescando, hay algo de viento y sobre todo paró la lluvia, que Sí. perjudicó el partido que hablábamos. Sí, vamos a ver mañana que salga el sol, así ayuda a la cancha también del Decano en una ronda donde están complicados, ¿no? Atlético mañana tiene que ganar sí o sí porque Sporting ganó su primer partido, perdió el segundo frente a La Picada, los dos tienen 3 puntos y bueno, Atlético va a cumplir su segundo partido al igual que La Picada y tiene que ganar, está exigido. Está exigido para sumar puntos, para llevarse los 3 puntos para seguir. Recordemos que acá clasifican Sí, clasifican 2. los 2 primeros y Sí. el tercero, El mejor tercero, sí. de toda la zona literal norte, digamos. Bien, Pablo Reis saludando ahí a sus familiares, ¿no? Ahí veíamos al jugador de la franja que saludaba a los chicos del Timbó, que bueno, dieron una buena cara hoy acá en Guaraní, a pesar de perder 3-0, estuvieron a la altura, no les alcanzó, quizá faltó un poco más de insistencia en los delanteros, ¿no? En el medio campo, por ahí no fue el mejor partido de Gustavo Paredes, que es el que maneja los hilos en el verde, pero bueno, ahí lo vemos juntos, ¿no? Ahí te vemos ahí en la despedida, digamos. Creo que no hay mucho que reprocharse. Un resultado abultado, sí, pero ante un abrumador primer tiempo, primeros 45 minutos de Guaraní Antonio Franco. Y de Enzo Bruno. Buscando todos los espacios posibles. Sí. Nievas Escobar siendo certero en los pases. Muchas chances no te queda más después de remontar el resultado. Si bien tuvo una posibilidad más, en el segundo tiempo tuvo varias, sí, pero no la pudo concretar. Sí, bueno, y este grupo de la zona norte del Federal, ¿no? Queda con Guaraní como puntero, ya ha jugado toda la primera ronda, los 2 partidos correspondientes, con Guaraní con 4 puntos, Timbó con 3 puntos y Nacional sin sumar unidades. En cámara, Cindy Maidana, comentarios Jonathan Dinelli, relato y producción general, quien les habla, Fernando Martino. Nos vamos despidiendo esta producción de Verbo Producciones en nuestro canal oficial, Verbo Producciones Oficial, para las transmisiones de fútbol en vivo para todo el mundo. Nos pedimos, Jonathan. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 17 horas, 16:45, la transmisión comienza a través de nuestro canal, con Atlético Posada y La Picada. Muy lindo partido.